Don Mario. Hola Fernando, ¿cómo estás? A ver, pregunta directa. ¿Perdió tu posición o ganó tu posición? Yo di mi opinión. En mi opinión, según los cómputos, está obteniendo un 49,7% de los votos, parece. Y la otra distinta está obteniendo un 50,3%. Puedes verlo como que perdió, puedes verlo como que es casi un empate, son 400 votos de diferencia, pero falta un último cómputo que se va a dar a las 12 de la noche. En todo caso, lo que evidentemente muestra el resultado es que no hay una conformidad con la propuesta del gobierno, porque incluso los que votaron por el repliegue tampoco están plenamente conformes. Yo no estoy conforme con la propuesta del gobierno. No creo que alguien de los profes, de mis colegas, agarre la carta de la ministra y diga, qué felicidad, aquí encontramos que esto está excelente. Y por lo tanto, como ocurre en una consulta, y yo creo en eso, yo creo en esa democracia directa, creo en el respeto a la decisión de las bases, es que la propuesta que tenga un voto más es la que se asume institucionalmente, y es lo que yo voy a hacer. Pero convengamos en que tú hiciste un llamado al colegio a asumir la oferta del gobierno y a deponer la movilización. Desde ese punto de vista, si es que, aunque sea por pocos votos, te gana la posición contraria, ¿en qué posición queda la mesa, digamos, que negoció, que hizo todo esto? El Ministerio tiene toda la lógica para encontrar que los interlocutores deben ser cambiados, digamos, o no dejan de ser válidos. Bueno, ¿en qué posición quedamos nosotros? En la posición de implementar lo que acuerda y lo que define esa consulta, porque si nosotros creemos en eso. Aquí no se trata de un liderazgo típico, tradicional, donde se baja línea, digamos, y si no te siguen, entonces tú quedas invalidado. Esto viene al revés, esto es desde abajo hacia arriba. Yo creo en eso. Yo creo es que la gente resuelve y tú tienes que implementar las decisiones de la gente. Tú tienes un ascendiente, tienes un cargo que te pone, ¿no es cierto?, muy visible frente a la gente. Hay mucha gente que escucha tu opinión. Yo creo que hay mucha gente que votó por la opción 2, distinta a la que yo opiné, que me parecía la más conveniente. Pero no necesariamente esa gente está en desacuerdo conmigo, sino que en esta decisión pensó que el movimiento tiene que continuar. Yo pensaba que era un momento de repliegue y expliqué las razones. Yo nunca dije conformidad con la propuesta del gobierno, nunca. Nunca mis palabras fueron aceptemos, seamos muy felices con esta propuesta, encontrémosla maravillosa. Mi propuesta fue, este es un momento de un repliegue para que juntemos fuerza, porque llega un momento en que hay desgaste, llega un momento en que te cuesta sostener un movimiento con la misma intensidad. Venían las vacaciones, que vienen, de hecho empiezan en 2 días más las vacaciones formalmente, oficialmente. Entonces, en razón de eso, yo opiné que me parecía que podía ser conveniente un repliegue. La gente, por un escaso margen, pero como sea, está hasta este momento decidiendo otra cosa, y eso se acepta. O sea, yo de verdad creo en eso. Yo de verdad me jugué mucho tiempo, la gente lo sabe, al interior del gremio me jugué mucho tiempo porque a las bases se le respetara, porque a la gente se le respetara, porque funcionemos colectivamente, porque tengamos una cosa más horizontal y no tan vertical, porque yo creo que eso es bueno. A mí me parece que para el país sería bueno. Yo no lo puedo aplicar en el país porque no tengo la potestad de hacerlo, pero este mecanismo de consultar, de que hayan decisiones vinculantes, que obliguen a los que son autoridades, en este caso, en mi caso como presidente, a asumir esas decisiones, a mí me parece muy sano, muy bueno, muy fortalecedor de la democracia. Yo creo en eso. Y por lo tanto, es perfectamente lícito, y no creo que invalida un liderazgo, creo yo, que no invalida un liderazgo el que tú des una opinión y la gente tiene una opinión distinta y tú te veas obligado, porque así está establecido como regla del juego, porque esa decisión de la gente es vinculante. Qué bueno sería que con los presidentes, digamos, la gente del poder político, las autoridades tuvieran que funcionar de ese modo. A mí me encantaría que fuera de ese modo. Que ellos tuvieran que implementar lo que el pueblo y la ciudadanía decidiera. A mí me parece que eso es bueno y eso es sano. A ver, ahí hay dos variables distintas. Una que tiene que ver con un sistema de cómo tú escuchas a la ciudadanía e implementas lo que quiere. Y el segundo es lo que está pasando efectivamente ahora con el Colegio de Profesores. Para todos los efectos prácticos, ayer nos fuimos para la casa con la imagen de tu persona pidiendo justamente lo que tú decías, que se repliegue, que es el momento de poner el paro. Y hoy día
si es que no cambian las cosas, la gente que tú representas te va, por una mayoría pequeña, pero mayoría, te va a señalar que no. Por lo tanto, teóricamente, ¿qué ocurre si es que eso sea así? O sea, lo que ocurre prácticamente es que el paro continúa, porque esa fue la decisión de la mayoría, por estrecho margen si tú quieres, pero fue una decisión de mayoría, y nosotros como directiva, y dentro de esa directiva yo como presidente, como el cargo más visible y principal, asumimos eso. Eso es lo que ocurre en términos prácticos, más que teóricos. Eso es lo que ocurre y es lo que está bien que ocurra así. Yo defiendo que ocurra así. Yo creo que es bueno que ocurra así. Que no prime la opinión de una persona, sí, por importante que ésta se crea, sino que lo que prima sea la opinión del colectivo. Y yo creo que aceitar mecanismos de ese tipo nos hace muy bien, en este caso nos hace muy bien como colegio de profesores, y le haría muy bien al país que nosotros tuviéramos mecanismos de ese tipo. ¿Sientes, Mario, que existe también de alguna forma un reproche a la forma en que se ha conducido la negociación por parte de la directiva que tú encabezas en función de que se le dice que no a lo que tú mismo estabas pidiendo que se aceptara? A mí me parece bueno que haya siempre reproches, que tú estés permanentemente acicateado, que tú estés permanentemente punceteado por la gente, exigido por la gente, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema donde los que llegan a cargo y llegan a autoridades se quedan como en una altura, ¿ya? Y se pierde la conexión con la gente. Y después empiezan a funcionar en razón de otros intereses y se alejan de aquellos que lo eligieron o aquellos a los que debía representar. A mí me parece bien porque estos mecanismos precisamente lo que generan es lo que tú dices, que esté ese acicateo, que esté ese aguijoneo y que tú lo sientas permanentemente y te obligue a estar permanentemente atento a escuchar y que tu legitimidad está dada por la convicción que tienes en escuchar lo que la gente te está planteando. A mí eso me parece bueno. Yo creo en eso. Eso es muy lejos a lo que hemos conocido, donde los que llegan arriba se empiezan después a negociar entre ellos y la cocina, y se empiezan a hacer favores entre ellos y empiezan a defender sus intereses comunes y se olvidan absolutamente de aquellos que los eligieron. Y a mí eso me parece pésimo. Y a mí me parece muy sano que existan estos mecanismos, que te esté la gente permanentemente vigilando, que te esté la gente permanentemente exigiendo, yo creo que es bueno. Ahora, está bien, yo eso lo encuentro también una cosa tremendamente interesante y un gran contacto con las personas que tú representas, pero para los efectos prácticos de lo que ha pasado, tú pediste que se depusiera porque te parecía suficiente lo que se había acordado y las bases tuyas te dijeron no. ¿Y cuál es el problema con eso? No, solamente siento si es que tú no sientes que hay una dosis de fracaso en tu liderazgo respecto de lo que tú considerabas que estaba suficientemente conseguido como para solicitar que se depusiera el paro. ¿Y cuál es el problema con fracasar de tanto en tanto y de esos fracasos aprender? No, ninguno. Te estoy preguntando a ti qué es lo que sientes tú al respecto. No, yo siento que efectivamente mi opinión no fue suficientemente aceptada. Está muy estrecho, es una cosa que nadie esperaba que se diera un resultado tan estrecho. Pero bueno, es una mayoría, aunque sea estrecha, que opinó distinto. ¿Y cuál es el problema de eso? Yo lo encuentro que no es malo que así sea, no es malo que tú no tengas omnipotencia, no es malo que tú no tengas, que tu verdad sea sacrosanta, digamos, y todo el mundo la siga incondicionalmente. A mí me parece, yo creo en ese tipo de liderazgo. Ahora, dime una cosa, Mario, por ejemplo, si que resultara ganadora la otra opción, ¿qué sucede? ¿Cuál es la práctica que ocurre a partir de mañana? ¿Se le informa al gobierno de que no vale lo que se planteó? ¿Hay alguien que eventualmente, el propio vicepresidente Gajardo, considere que porque él estaba en otra posición puede asumir, qué sé yo, la interlocución ante el gobierno en caso que hubiera? ¿O se acaba todo? ¿Qué es lo que, cómo ves tú el día de mañana? No, yo me siento absolutamente capacitado porque por todo lo que te he explicado, sí, que lo que yo tengo que hacer ahora y lo que tiene que hacer la directiva es tomar ese mandato y implementarlo. O sea, efectivamente yo mañana tengo que llamar al gobierno, al subsecretario seguramente, o a la propia ministra y decirle, mire, obvio que ya saben, digamos, pero hay una formalidad, pasó esto, nosotros quisiéramos seguir conversando, veremos si ellos quieren o no. Inmediatamente en simultáneo con eso tenemos que implementar un plan de acción para que el movimiento continúe, adaptar el hecho que vienen vacaciones y eso produce una situación. Vamos a citar una asamblea nacional
donde vienen los dirigentes de todo el país, ya lo hemos conversado, y en esa Asamblea Nacional estudiaremos las estrategias para que el movimiento recobre impulso, porque ese es el mandato que tenemos, y mientras tanto seguiremos intentando conversar con el gobierno, como lo hemos hecho todo este tiempo, transparentemente. Yo te quiero recordar que cada conversación con el gobierno nos costó sangre, sudor y lágrimas. El gobierno nunca quiso conversar por la buena, por decirlo. Siempre tuvimos que elevar el volumen de nuestra movilización, hacer presión, forzarlos a aquello. Esta semana el presidente de la República dijo, la semana pasada, a mitad de semana dijo, no nos volvemos a sentar con los profesores mientras estén en paro, y después se sentaron. Lo que tenemos que hacer es levantar el movimiento lo más posible para que se generen las condiciones para que tengamos que ser escuchados en lo que son los temas pendientes. Y eso es lo que me corresponde a mí hacer como presidente. Yo no voy a rehuir mi responsabilidad, yo no voy a rehuir lo que me corresponde por el cargo que tengo. Y bueno, si otros intentan ser la interlocución y creen que pueden tener la representación del colegio, eso no es bueno en términos de cohesión y en términos de unidad del colegio y del gremio y del profesorado, pero bueno, a lo mejor lo intentan y habrá que ver si los profesores se sienten representados por ello. ¿Qué fue exactamente, a tu juicio, con lo poco que has podido probablemente procesar desde que se dio esta consulta? ¿Qué es lo que tú crees que fue lo que el grupo que, por lo menos hasta ahora, aparentemente, por muy poco margen, pero mayoritariamente, está señalando que no se depone el paro? ¿Qué es lo que, de la propuesta que se presentó, le pareció insuficiente o no le pareció? ¿Dónde está lo que hace que no haya sido aceptado lo que tú pediste que se depusiera el paro? Mira, lo primero es que yo creo que ese 50,3%, primero tienes razón, hay que dejar que pasen un rato, unas horas y analizar con calma. Está muy encima el resultado como para sacar conclusiones tan categóricas, pero a tu pregunta yo lo primero que podría decir es que ese 50,3%, que es el resultado que tenemos en este minuto, no creo que sea un grupo homogéneo, que responda a una línea y una directriz. El vicepresidente Gajardo llamó a rechazar, ¿no es cierto?, y no sé si ese 50,3% se siente al alero de una representación de Jaime Gajardo. Habría que preguntarle a ellos, pero tengo mis dudas. Si todo ese 50,3% se siente representada por él. Yo creo que la razón principal que hay ahí es el malestar que hay, primero en las educadoras diferencial y de párvulo, malestar que yo comparto, porque no se reconoce su mención, y el tema, el gobierno ha creído que este es un tema solo de lucas. Entonces, mira, no te puedo pagar tu mención, pero aquí te pago otra luquita y quédate tranquilo. Quedaron en 45.000 pesos, ¿no? 45.000 pesos trimestrales. Trimestrales. O sea, 15.000 mensuales, de una mención que para el resto de los profesores corresponde más o menos a 82.000 pesos. Hay un diferencial, pero el tema fundamental no es de lucas. El tema fundamental es de la discriminación que significa no reconocer la mención, y que es una discriminación odiosa que no tiene ningún fundamento ni académico, ni profesional, ni técnico, sino que simplemente porque en algún momento se les discriminó, se les dejó fuera y eso no se ha reparado. O sea, ¿tú sientes que en gran medida, si es que se da un revés a la posición que tú tenías, está casi todo centrado en justamente cómo se percibió ese tratamiento a las educadoras de educación preferencial? Ese es un tema que influye mucho. Ese es el tema, no los otros temas. Ese es uno. Ya. Y el otro muy importante es la reforma curricular. El gobierno cerrado absolutamente a que la reforma curricular pueda ser revisada. Y esa reforma curricular, nosotros estamos convencidos, los profesores de Chile, que es muy dañina para nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes no tengan en su formación obligatoria de tercero y cuarto medio las asignaturas de historia, educación física y arte. Nosotros creemos que es un daño para nuestros jóvenes y estamos convencidos de eso. Y nos resulta muy lamentable esta postura cerrada, obtusa del gobierno de que no, esto no se puede ni siquiera revisar. Nosotros incluso le hicimos una contrapropuesta, que se la dijimos en la mesa. Yo cerré la reunión del lunes diciéndole, ministra, quiero decirle lo último respecto al tema de la reforma curricular. Lo que nosotros proponemos es que esa reforma se postergue. Se postergue, mira, que se ha hecho muchas veces, además, muchísimas veces se ha postergado. Y que en esa postergación, que sería un año, porque esto tendría que entrar en vigencia en marzo de 2020, y se postergue un año, sería marzo de 2021, la revisemos
la revisemos con calma, con actores distintos, decanos de educación, académicos, premios nacionales, nosotros colegios de profesores, el mismo ministerio, el mismo Consejo Nacional de Educación, y la revisemos. Y revisemos los argumentos y escuchemos a todas las partes, a los que saben del tema, a los curriculistas, a los estudiosos, y lo revisemos. Porque ha tenido tanto rechazo esa reforma, que resulta incomprensible que el gobierno no se llane siquiera a revisarla, siquiera a revisarla. Y yo te aseguro que postergarlo un año descomprimiría, nos daría toda la tranquilidad de que, bueno, lo vamos a revisar, va a haber un debate, va a haber un análisis, va a haber una reflexión. Es tanto lo que estamos pidiendo, no cuesta plata. Sería bueno porque además le dijimos, ministra, la reforma esta está atrasadísima, incluso aunque estuviéramos de acuerdo con la reforma, está atrasadísima porque estamos en julio y esto tiene que implementarse en marzo, implica muchísimos cambios dentro del sistema escolar, que no se han hecho, no se han empezado a trabajar. Incluso le hacemos un bien porque le evitamos un conflicto grande que usted va a tener en marzo. Y aún así no hay disposición. Entonces, claro que molesta porque hay la explicación con el tema de las educadoras diferenciales de párvulas que es muy caro. Pero en esta otra que no les cuesta un peso. Solo dejar de ser tan obtusos, tan cerrados y tan soberbios. Solo eso. Y no lo hacen. Ya, pero convengamos una cosa. Yo comprendo todo lo que tú estás diciendo, pero cualquiera que sea las falencias que todavía hay en lo que se ha pedido y lo que se ha solicitado, de lo que se ha entregado, en algún momento dado tú sentiste como líder que había lo suficiente como para deponer el paro. No. Bueno, de hecho llamaste. Sí, pero explico por qué. A ver. No porque yo creía que había lo suficiente, sino porque me parecía que estábamos en un punto donde continuar corría el riesgo de que implicara un desgaste, que la gente no pudiera sostener eso. Tú sabes lo que es sostener un paro, te imaginas, creo que te puedes imaginar lo que es sostener un paro 6 semanas. Yo tengo la ojera hasta la altura de la rodilla, la maquilladora hace milagro y me las disimula, pero y todos nosotros estamos muy cansados porque esto desgasta. Esto tiene costo personal. Hasta te enfermas literalmente porque te bajan las defensas, no duermes bien, y eso no me pasa a mí nomás como presidente, le pasa a muchos porque viajan toda la noche para ir a una marcha. Algunos han estado detenidos toda la noche en una comisaría porque los detuvieron por estar reclamando, protestando pacíficamente, y los tuvieron toda la noche, como unos colegas nuestros en Temuco. A unas colegas mujeres nuestras en Copiapó las desnudaron en la comisaría y las sometieron a un trato vejatorio tremendo. Es muy desgastante esto, muy desgastante. Entonces, lo que yo pensaba era que era un repliegue inteligente de poner el paro, tomar lo que ya habíamos ganado y sobre esa base seguir la lucha, reiniciar la lucha con otras formas en lo inmediato, pero no en paro, pero no dejar de lado de ninguna manera el tema de la reforma curricular y el tema de la mención a nuestras colegas educadoras, hacer exigibles los otros compromisos, y era una variante táctica, no era una conformidad, no era decir, estamos muy contentos con lo que hemos logrado, porque esos dos temas y otros que en donde hay imprecisiones y todavía no está tan claro, se ha ofrecido algo, pero no queda muy claro que vaya a conducir a una solución definitiva, y hay desconfianza en la gente. Las mesas, por ejemplo, desconfianza porque Chile es el país de las comisiones, tú sabes eso, po. Chile es el país de que como soluciona un problema se forma una comisión que nunca soluciona nada y que a la larga son solo para ganar tiempo. Tú eres futbolero igual que yo, es tirar la pelota lejos para ganar un poquito de tiempo nomás, pero no solucionan nada. Entonces también en esos temas hay desconfianzas. Entonces mi opinión era que era un repliegue táctico, y usé la palabra repliegue, que en jerga militar no significa abandonar la batalla, significa ubicarse en otro lugar para la batalla. Y no hablé de la palabra retirada, que es la palabra que se usa en jerga militar cuando tú abandonas la lucha. Yo usé la palabra repliegue. Y el repliegue es porque sigues en la batalla, no estás yendo de la batalla, no llegas a una conformidad plena, tú quieres seguir avanzando, porque son temas importantes además. Esa era mi convicción, esa era mi opinión. Yo arriesgué, me dijeron aquí en el entorno, no de esta opinión porque te puedes quemar, pero yo sentí que tenía que darla. Honestamente yo sentí que tenía que darla, para que la gente supiera, al menos lo que yo pensaba que podía pasar, que es el riesgo de un desgaste. Y el riesgo de un desgaste es grande en un movimiento como este. Ahora, déjame hacerte una pregunta táctica.
la negociación por definición y las negociaciones en todo orden de cosas son juegos de tira y afloja, de ceder, de dar, de observar a la persona con la que estás negociando, ver si es que tiene algún grado de debilidad en algún sector, que puede obtener algo. No es una situación en que siempre se trate de la misma forma, todo cambia o fluctúa de acuerdo a las circunstancias, y ahora tienes una nueva circunstancia. Tienes una votación que eventualmente va a plantear que siguen en movimiento. ¿Cuál es el incentivo que tiene el gobierno para seguir negociando contigo? Te va a decir, oye, perdón, yo negocié, tú dijiste que se tenían que replegar, no te aceptaron. ¿Por qué razón tendría que proponer algo extra, digamos? Porque quiera solucionar el conflicto. Porque de verdad le interese que el sistema se normalice y no quiere aplastar a los profesores. Porque puede aplastarnos, claro que puede aplastarnos, si tiene todo el poder. Esta es una lucha muy desigual, la nuestra. Es muy desigual. ¿Quiénes están en la moneda hoy día? El poder político y económico de este país. Casi el poder total está ahí. Tiene un cierto contrapeso en el Congreso, pero en términos de... Todos sabemos que Chile es un país muy presidencialista, el poder ejecutivo es gran parte del poder político y además el poder económico. ¿Y nosotros quiénes somos? Los profes. Los patipelados, que lo único que tenemos es nuestra capacidad de organización, de resistir, de protestar, de reclamar, de movernos, de ganar simpatía ciudadana. Es una lucha muy desigual. Esto no alcanza ni para David con Goliat, porque ¿qué fuerza tenemos nosotros? ¿Qué poder tenemos? Ellos pueden aplastarnos, pero... El poder de haber parado durante... Bueno, pero eso es lo que digo, pero porque hay una convicción. Sí. No tenemos armas, no tenemos recursos económicos, no tenemos gran soporte político. ¿Qué tenemos? Tenemos la convicción y la organización. Eso es lo que tenemos. Y ellos tienen todo el poder. Pueden aplastarnos. O podrían decir, oye, los profes están planteando cosas que son importantes para la educación chilena. Los profes son necesarios y son muy valiosos para desarrollar la educación del país. Los profes son actores fundamentales. ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no buscamos resolverles sus problemas en vez de aplastarlos? Porque entonces uno a veces puede ser medio utópico. Porque cuando tú dices, ¿por qué el gobierno podría interesarle interlocutar con usted? Eso, después de que haya fracasado este primer paso, digo. Por eso, pero el que haya fracasado no significa que no se pueda resolver. Sí, si las partes tienen voluntad. Entonces... Yo digo, si ellos no quieren aplastarnos, y su objetivo no es que estos profes terminen de la peor forma, entonces se allanará a conversar, se allanará que busquemos soluciones. Nosotros seguimos con nuestras manos limpias y con nuestra cara descubierta, porque este ha sido el gesto de nuestro movimiento, las manos limpias y la cara descubierta. Nosotros seguimos levantando nuestras propuestas, honestamente, sinceramente, creyendo que es lo mejor para este país. Que es bueno para la educación. ¿Y tú adviertes o has advertido en los últimos contactos que has tenido con el gobierno de que exista esa posibilidad de ir más allá de lo que se te está ofreciendo o no? En cada una de las reuniones han ofrecido un poquito más. Siempre con una cierta tacañería, siempre con una cierta cosa como de un cierto gallito. Tal vez sea la forma habitual. Pero nosotros hemos tratado de plantear las cosas de otro modo. Nosotros hemos dicho, estos son problemas reales. Estos son necesidades reales. O sea, el tema de la reforma curricular, mira, si al final, si nosotros podríamos desentendernos, si mira, no nos van a despedir por la reforma curricular porque hay contratos de trabajo, esas cuestiones tienen que respetarse. No es un tema laboral. Pero nosotros decimos, qué mal para nuestros jóvenes. Qué mal para nuestros jóvenes que les quiten historia, educación física y arte. Somos medios románticos, si tú quieres, porque uno puede pensar en una causa perdida si el gobierno tiene todo el poder y la quiere imponer a como hay lugar. ¿Por qué ustedes siguen persistiendo en eso? Porque creemos que es justo. A lo mejor somos bichos raros para este mundo pragmático, utilitario, donde todo es transacciones. A lo mejor somos de otra época para lo que está pasando, porque creemos en ciertos valores. Creemos en ciertas convicciones, entonces nos interesan nuestros jóvenes, pues, Fernando, nos interesan. Por eso que nos cuesta tanto decir, ya, sabéis que acabamos los locos y total nos están dando 15 luquitas mensuales aquí, nos están dando esto y lo otro, ya, los cabros que se jodan. No, pues para nosotros no es que los cabros se jodan, no da lo mismo. Entonces por eso mis colegas persisten. Y nosotros, incluso si se hubiera ganado la opción repliegue, persistiríamos en la lucha porque no se implemente esa reforma curricular. Lo haríamos de otro modo, no en paro.
pero persistiríamos en esa lucha. A ver, ahí hay un punto súper interesante, Mario, que tiene que ver con que casi la mitad de los profesores en la consulta que ustedes hicieron votó a favor de tu posición de que había necesario hacer este repliegue y seguir conversando de otra manera, sin paro. Y sin embargo, una mayoría, por muy pequeña que sea, decidió otra cosa. ¿Cuál es la disposición que tiene, no solamente tú, que eres una persona que se debe a las bases, pero el resto de los profesores que de alguna manera también ven el desgaste que tú estás mencionando y por lo tanto votan a favor de que se produzca este repliegue, como tú lo llamas, y sin embargo la cosa sigue? ¿Qué tanto puede significar aquello que disminuye la cantidad de profesores dispuestos a seguir en esta forma de enfrentamiento? Bueno, esa es la complejidad del momento. Te voy a contestar con toda franqueza. Como tal, aquí estamos conversando entre los dos, nadie más sabe esto que conversamos. Nadie más sabe. Esa es una complejidad, ciertamente. Porque los que votaron repliegue, ahora lo que necesitan hacer es que tienen que sumarse a la opción paro. Sí. Porque si no, esto sencillamente no va a tener fuerza y va a ir debilitándose gradualmente y el gobierno se va a salir con la suya de terminar por reventarnos. Es una complejidad, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y por eso hemos citado a Asamblea Nacional para un par de días más. Vamos a citar, digamos, todavía no ha llegado la citación a los colegas, así que si me están escuchando vamos a citar a una Asamblea Nacional para unos días más. Esa es la complejidad, efectivamente. Yo voy a ser bien sincero, no te voy a contar el cuento de que eso es difícil, pero tenemos que buscarle una solución. Esa es nuestra obligación como colectivo, buscarle una solución. También se dan situaciones, y voy a transparentar, de repente alguien vota continuidad del paro y al día siguiente se baja del paro. Que se da. O alguien no está en paro y va y vota continuar en paro, que también es raro. No se da así en grandes números, pero se dan. Bueno, esas incoherencias, porque lo son, nosotros tenemos que tratar de corregirlas. Y para eso vamos a hacer la Asamblea Nacional, para ver cómo reimpulsamos este movimiento a partir de la decisión que tomaron las bases. Tenemos que reimpulsarlo. Y la gente, yo entiendo, y le digo a mis colegas, ahora se los digo, hay que ser coherente con las decisiones que se toman. Porque si decidimos, por estrecha mayoría, pero mayoritariamente decidimos que esto sigue, tenemos que seguir. Bueno, eso significa. Es que ese es todo el punto. Que lo que significa es que se sigue. Teóricamente, lo que debiera ocurrir es que la misma cantidad de gente que ha estado participando hasta ahora, bueno, tiene que seguir lo que dijo la mayoría, pero es evidente que esto, tú mismo lo dijiste, provoca desgaste, provoca situaciones incómodas para mucha gente que le cuesta sostener y por eso vota de una determinada manera y de pronto puede decir, mira, yo hasta aquí llego nomás. Bueno, yo le digo a la gente, le digo a mis colegas que estén escuchando que ese es el tema, el acertijo que tenemos que resolver. Yo como presidente me pongo al frente y asumo la decisión de la mayoría, a pesar de que yo haya pensado que el camino que mejor era otro. Yo lo asumo, me pongo al frente, me hago cargo de eso, pongo el pecho a las balas, pero la gente tiene que estar disponible también a lo mismo. Mario, ¿son efectivas las cosas que se dicen respecto de desencuentros en la cúpula del magisterio? Que hay discrepancias que llevan a distintos tipos de manera de enfrentar este problema entre tú y el vicepresidente Gajardo, que eso es lo suficientemente poderoso como para poder eventualmente quebrar una mesa? Mira, a ver. Desde que yo asumí en enero de 2017, que de los 11 dirigentes hay 3 que no han hecho oposición permanente. Jaime Gajardo, Bárbara Figueroa y Ligia Gallego. No han hecho oposición permanente. Ellos siempre han sido oposición, siempre han estado en una posición discrepante a las decisiones nuestras. La nuestra es una organización plural, democrática. Tenemos un sistema electoral que elige representantes de las distintas listas en proporción a la cantidad de votos que se obtuvieron. Por lo tanto, ni es extraño, ni es ilegítimo tener esa postura de oposición. Ahora, en medio de un paro, aparecer con posiciones divergentes, cuando lo que necesita en un paro es cohesión, es estar todos en una, es unidad en la acción que se llama, que una vez que se toma una decisión, aunque yo haya estado en otra postura, todos nos cuadramos con esa decisión.
y no hacer cosas como ir a entregar una carta, que a lo mejor uno puede decir formalmente no tenía el propósito de dividir, pero se leyó como división, se leyó como debilitamiento. Por supuesto que no son convenientes, por supuesto que no son convenientes, y tal como te he hablado con mucha franqueza aquí, te respondo con la misma franqueza que no nos ayudó, ciertamente, acciones de ese tipo. Y no nos ayudan estas cosas como medias en paralelo, no nos ayudan, ciertamente que no nos ayudan. Pero bueno, son los elementos que están, uno tiene que lidiar con todo eso. A mí me toca como presidente hacerlo y no voy a rehuir mi responsabilidad, ni mis tareas, ni voy a salir arrancando de esta situación en la que estamos, que es un momento complejo, difícil y que tendremos que saber resolver. Para eso estamos citando a la Asamblea Nacional, para que entre todos colectivamente demos respuesta a esto que cómo enfrentamos de mejor forma. La última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué sucede a partir de mañana? Tú citas a una Asamblea Nacional, ¿cómo se hace eso? ¿Qué plazo necesitas para que eso se materialice? ¿Cómo funciona? No, ¿Qué es lo que va a ver el país mañana respecto a los profesores? No, lo que va a ver el país mañana es jueves. Nosotros todos los viernes hacemos el plan de acción de la siguiente semana. Se prepara ese plan de acción. Como vamos a estar en vacaciones, va a tener que tener ajustes de cómo hacer ese plan. Pero el mandato es que sigue el paro y sigue la movilización, por lo tanto tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho cada semana. Cada semana ha parecido que viene muy difícil la próxima. En alguna el gobierno estaba totalmente cerrado, en otras nos empezaron una campaña comunicacional brutal en contra nuestra, en otro momento parecía que el movimiento se debilitaba, y en cada una de esas semanas hemos sabido reinventarnos para que la siguiente semana el paro ha seguido vigente y ha tenido movilización y ha tenido presencia. Es lo que tenemos que hacer ahora para las semanas que vienen y resolverlo. Seguramente vamos a citar a la Asamblea Nacional para un par de días más. Eso se cita de manera extraordinaria y la gente llega acá de las distintas zonas del país y ahí tenemos que ver cómo sigue esto, pero va a seguir. Lo que sí está claro es que va a seguir. Ahí están esperando que se anuncie oficialmente el resultado. ¿Ah? Mira, yo delante hacía esta broma. Cuando partió el paro, había como un tercio de los micrófonos en la conferencia de prensa que hicimos para anunciar el paro. No nos creían. Nadie nos tenía fe. Han aumentado un poquitito ahora. Y ahora han aumentado bastante. Pero ahora van a tener que anunciar que sigue el paro en función del resultado. No tengo idea cuál es el último cómputo, pero supongo puede ser, pues si se mantiene el mismo cómputo, por supuesto. El cómputo entiendo que es a las 12. 20 Chuta, ya estamos. Ya. Se alargó la entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado acá y vamos a seguir atentos a lo que ustedes decían y a lo que informen dentro de un ratito más. Muchas gracias, Mario. Gracias, Fernando, por la invitación.